muy importante y es un tema que yo espero con todo mi corazón que atendamos. Atendamos de la manera más espiritual y correcta de lo que lo hayamos hecho nunca antes, jamás. El tema se llama así: la Asamblea de Dios. Y es un tema que va dirigido a la iglesia. La iglesia somos esa asamblea, esa familia, ese pueblo de Dios. Y vamos a basarnos en los principios del libro de Nehemías que estamos leyendo para entender este tema acerca de la iglesia. Bueno, hemos leído el capítulo 1 del libro de Nehemías, le hemos estudiado también parte del capítulo 2, casi todo el capítulo 2. Así que solamente a manera de repaso vamos a enfocarnos hoy en los capítulos 8 y 9 de Nehemías, a manera de repaso y tratando de rescatar pues aquellos principios generales de ese pasaje, aquellas reflexiones importantes para nosotros. Vamos a hacer un repaso a los capítulos del 2 al 7, ¿no? Y el capítulo 2 ya leímos, ya estudiamos en otras ocasiones. ¿De qué trata? Principalmente los primeros versículos hablan de la petición de Nehemías, la petición que le hizo a este rey Artajerjes, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? De ir y reconstruir la ciudad destruida de Jerusalén. Habla de la llegada de Nehemías a Jerusalén de manera muy corta, muy breve, entre líneas nos explican pues que Nehemías hizo un viaje y llegó a la ciudad de Jerusalén, un viaje bastante largo, hay quienes opinan que fueron meses de viaje, tan peligroso el viaje, pero al fin llegó. Y los últimos versículos explican la inspección que hizo Nehemías. Después de haber llegado, 3 días después dice que fue y por la noche inspeccionó la muralla para ver una estrategia, un plan de qué iba a hacer para empezar la reconstrucción. Un versículo increíble de ese pasaje lo vemos del versículo 17 y 18, dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Nehemías está hablando a los jefes del pueblo. Después de haber ido y ha hecho esa inspección durante la noche, habla esto con los jefes del pueblo y dice: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Es increíble este pasaje porque nos habla de que de nada sirve hablar o decir o escuchar si no hacemos la parte de la acción, ¿verdad? Y es impresionante cómo después de que Nehemías les contó a ellos cómo Dios lo había ayudado a llegar ahí para reconstruir esas murallas destruidas, los principales dijeron: bueno, manos a la obra, empecemos. Qué increíble tener esa actitud la iglesia. Vamos a hacer un plan, vamos a formular una estrategia, vamos a hacer algo que nos ayude a lograr un propósito, un objetivo, y que todos los principales digan: hey, pues vamos a la obra, manos a la obra. Y que respondamos. ¿Están listos para responder? Sus grupos, sus líderes de charlas, sus líderes de ministerios van a ponerles planes también. Después de inspeccionar el terreno, de ver algunas cuestiones, van a decir: hey, ¿quién viene? Y todos que digan: manos a la obra. Siguiente capítulo básicamente se enfoca en general en estas 3 cosas: designación de tareas para la reconstrucción. Nehemías junto con los jefes empiezan a distribuir las tareas para la reconstrucción de la muralla. Hacen estas tareas por familias, se organizan por grupos pequeños, pero en especial eran familias, papá, mamá, hijos, hermanos y descendientes. Esas eran las familias, ¿no? Y empiezan el trabajo de reconstrucción. Hay un pasaje representativo, dice: el siguiente tramo lo reconstruyeron los sacerdotes que vivían en los alrededores. Benjamín y Jasub reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que está junto a su propia casa.
Binui, hijo de Hanadad, reconstruyó el sector que va desde la casa de Azarías hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Y ustedes ven el pasaje, es increíble cómo dice que hay incluso familias en donde solo tenía hijas, pero dice el papá con todas sus hijas reconstruyeron ese tramo, ¿no? Es increíble cómo la familia es tan indispensable en la reconstrucción del templo, bueno, más bien aquí de la muralla, pero también en la construcción de la iglesia. Por eso nos organizamos por familias, y las familias son claves. Cuando cada familia se designa una labor pequeña pero importante en la iglesia funciona. Cuando cada ministerio, que son esas pequeñas familias, grupos, hacen su función bien, la iglesia funciona. Cuando incluso las familias físicas, o como se dice, de sangre que tenemos, imagínense que trabajáramos reconstruyendo ahí en nuestros vecinos, trabajando con nuestros vecinos. Bueno, algo lograríamos. El siguiente capítulo, el 4, es muy interesante este capítulo 4, porque empieza una tensión muy fuerte, pero muy fuerte, en la reconstrucción de la muralla y en el liderazgo principal, habla de la oposición. Los pueblos vecinos empiezan a atacar a los judíos que quieren reconstruir la muralla. ¿Y saben a quién fue uno de los principales que empezaron a atacar? ¿A quién creen? A Nehemías, claro, porque Nehemías fue el que está inspirando a todos a hacer el cambio. Obviamente es el primero que empiezan a atacarlo. Ya les dije el domingo pasado, a través de burlas, amenazas, conflictos, chismes, calumnias, etc. A través de todas esas cosas fue que empieza la fuerza opositora para que reconstruya la muralla. Bueno, ¿no les parecen estas cosas de repente situaciones que también impiden que nosotros avancemos el trabajo de Dios, el reino? Son las mismas cosas, ¿no? Burlas, amenazas, conflictos, chismes, calumnias, todas esas cosas. Igual Satanás las usa, a veces dentro de nosotros mismos o de fuera para adentro de la iglesia, las usa ¿para qué? Para intimidarnos, para confundirnos, para desanimarnos. Y eso cobró efecto, de hecho, en el pueblo de Israel, porque empezaron a desanimarse y ya no querían continuar. Nehemías hace una oración increíble, le pide a Dios que les dé esa fortaleza para no desanimarse y seguir la construcción. Y lo increíble es que el pueblo responde. Versículos 6 al 23 describe cómo continuaron la reconstrucción y lo hicieron de una manera increíble. Se prepararon, es decir, dice uno de los pasajes muy representativos, que es este que tienen aquí, dice: tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. ¿Cómo es esto? Pues estaban reconstruyendo, estaban trabajando, y algunos Nehemías los puso como centinelas con sus espadas y sus lanzas, y otros estaban pues trabajando, moviendo los ladrillos y reconstruyendo la muralla. Pero llegó un momento en que ya todos se armaron. Bueno, vamos a trabajar, pero traemos la espada aquí en la cintura, por si algo pasa estamos listos para responder, para proteger a nuestras familias. Una de las cosas que a veces suceden en la iglesia es que cuando vienen todas estas situaciones, chismes, burlas, conflictos, etcétera, nos enfocamos tanto solamente en la problemática que descuidamos el trabajo de construcción o el trabajo de evangelismo, y nos enfocamos en cuidar y dejamos de avanzar el reino. Pero ambas cosas se pueden hacer, pero la estrategia de Satanás es desenfocarte de alguna de las dos, y si te desenfoca de alguna de las dos, te puede destruir o nos puede destruir como iglesia. Capítulo 5 empieza hablando ahora un tema diferente, que es quejas internas. Hay quejas ahora dentro del pueblo judío en contra, bueno, no en contra de Nehemías, sino se quejan con Nehemías, que ya para este entonces ya empezaba a fungir como gobernador de Israel, de Judá. Empiezan las quejas, y las quejas tenían que ver más con deudas, tipo así como préstamos que hacían algunos, como en los bancos, que tú haces un préstamo y te dan un crédito o te prestan, pero luego te cobran muchos intereses, ¿verdad? Algunos dejan sus casas hipotecadas por conseguir un préstamo
y después si no pagas el préstamo, pues te quitan la casa. Es exactamente lo que estaba pasando aquí. El problema era que estos eran judíos que apenas estaban siendo repatriados, y el conflicto era que, bueno, estamos saliendo de la esclavitud de Egipto, de Babilonia, de Persia. Salimos apenas liberados de allá y dejamos de ser esclavos, y llegamos aquí y ¡fum!, rápidamente nos hacen esclavos otra vez. Y era frustrante para muchos de ellos, porque no podían salir, no podían ser libres. Y aquellos más poderosos que tenían más capacidad económica, parece que los estaban explotando o estaban ignorando sus necesidades. Entonces se quejan, y Nehemías atiende las quejas de ellas, hace una junta con el grupo principal y empieza algunas reformas también. Llama al liderazgo principal a condonar estas quejas, liderazgo político, y aún a los ricos a condonar estas deudas en contra de la gente pobre y dejarlos trabajar, dejarlos nuevamente vivir. Ahí está uno de los casos. Yo les ruego que devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, el trigo, del vino y el aceite que ustedes les exigen. ¿Está bien? Fíjense la respuesta increíble de ellos. Y habrá gente abusiva, ¿no?, que estaban aprovechándose del pobre. Pero mira lo que dijeron. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo, sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante esto les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacude Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió: amén, y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. Es increíble, ¿no? Me inspira tanto la actitud del pueblo de Dios, porque normalmente cuando hay quejas, en donde hay conflictos de intereses, alguien sale mal. Oye, pero ya perdona, no, que me pague, no, que me defraudó, no, es que me está cobrando demasiado. Y hay tantos problemas. Por eso yo nunca estoy de acuerdo en que se hagan préstamos en la iglesia. Porque cuando se hace el préstamo, alguien no paga, y el que presta dice: es que ya me arruinó mi vida y mi futuro. Hermano, si vas a hacer un préstamo, haz como si lo regalaras. Y si no, dices: no, pero no es justo, entonces no prestes. Oye, dice: pero es que la Biblia sí nos dice que demos al pobre. Sí, dice que prestemos, que ayudemos. A los que reciben prestados se les exige que paguen, y a los que dan se les pide incluso que perdonen la deuda. Hay conflictos. Algo que me parece increíble es la respuesta de ellos. Nehemías les dio una reprendida: ya, cálmense todos, regrésenles sus propiedades y no les cobren más, es más, hasta denles. Y no se quejaron. Ellos no empezaron a decir: nos vamos a hacer un meeting contra este gobernador nuevo. No, es increíble. Dijeron: haremos todo lo que digas. ¡Wow! Y luego todavía el Nehemías les da una buena reprendida. Se empieza a sacudir así les pase a cualquiera de ustedes, y Dios los sacude y les quite todo si no cumplen lo que hacen. Bien podrían haberse enojado: oye, cálmate, Nehemías, ya te estás pasando, estás abusando de tu autoridad. No le dijeron así. Amén. Dicen, amén. Y se cumplieron su palabra. Wow. Una actitud no menos que esta se espera de la iglesia de Dios. Capítulo 6. Vuelve a haber una nueva oposición, porque esto nunca se termina. Cuando uno dice: bueno, finalmente vencimos la oposición y seguimos adelante, vendrá otra vez. Siempre es así. Las oposiciones no terminan hasta que se termine la vida. Y llega una nueva oposición, más amenazas, más rumores. ¿Cómo responden ante las oposiciones, ante las amenazas, ante los rumores?
ay no, pues tengo que defenderme, tengo que prepararme, tengo que... Miren cómo respondió Nehemías ante eso. Corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Jerusalén. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Esto lo hace uno de los líderes de los pueblos vecinos. Le manda un mensaje a Nehemías diciéndole: se rumora por ahí esto, de que tú tienes estos planes y esto. Ven a hablar conmigo porque soy importante y necesitas escucharme. Ven a hablar conmigo si no quieres que yo le vaya a decir esto al rey. Lo amenazó. Pero miren la respuesta de Nehemías. Yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto. Todo es pura invención tuya. Y no le hizo caso. ¿Sabes? No hay nada más terrible que cuando escuchas chismes, rumores en contra de ti y tomes una postura, o tomemos una postura de: ay, ¿qué va a pasar? Pobre de mí. O bueno, ya piensan mal de mí. Tranquilo. ¿Es cierto eso? Si es cierto lo que escuchas que dicen de ti, pues entonces arrepiéntete. Pero si no es cierto, ¿qué tienes que hacer? Sigue adelante. No hagas caso. Y si te dicen: es que la gente dice, habla de ti. Sí, son invenciones tuyas, no te creo. Gracias. No digas eso. A menos que te digan nombres: fulanito de tal. Gracias por decirlo, voy a hablar con él. Pero si no te dicen nombres, te dicen la gente, o te mandan un mensajillo por ahí que eres esto, pero no te ponen remitente, no le hagas caso. Tu vida está en manos de Dios, no en las manos de la gente. Capítulo 7 describe un poquito acerca de la organización política, una organización incluso para defender al pueblo de Israel, y después hace un censo y vuelven a recordar los datos de la primera repatriación. Ya lo habíamos leído antes. El número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar esclavos y esclavas, que sumaban 7.337 y tenían 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. ¿Y para qué ese dato? Ya vimos la importancia de las listas, ¿no? Sí son importantes. Hoy, después de tantos años, podemos corroborar con exactitud cuántos fueron los que llegaron a Jerusalén en la primera repatriación. Y estos datos, impresionantemente, pueden coincidir con algunos datos o registros extrabíblicos que hay por esas fechas. Entonces, eso es increíble, porque eso nos da más fidelidad y confianza de lo increíble y lo veraz que es la palabra de Dios. Y por otro lado, nos ayuda a entender que nuestros nombres no son números, nuestros nombres son almas, son nuestros datos en la iglesia, nuestros registros son nombres escritos en el cielo también. Y qué increíble es que allí estén también nuestros nombres, ¿verdad? Muy bien, esto nos concierne al día de hoy. En realidad ya avancé la mitad de la clase. Vamos a basarnos, capítulo 8 y 9, acerca de un punto importante que quiero compartir con ustedes, muy importante. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 8. Dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y de
los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Así empieza el capítulo 8. Entonces, hace como un espacio importante para dar pie o lugar a estos capítulos 8 y 9, que hablan de una restauración más del corazón. Y si ustedes se fijan, más o menos a la mitad de todo este pasaje, encontramos esta palabra, la asamblea. ¿Qué es la asamblea? Díganme, ¿qué era la asamblea aquí? ¿Qué representaba la asamblea? El pueblo de Dios. El pueblo, todo el pueblo de Judá o de Israel. En ese entonces se le llamaba así. Pero todo el pueblo era la asamblea. Especialmente la asamblea estaba compuesta por todo el pueblo con capacidad para entender la ley de Dios. Es decir, adultos, jóvenes y adultos, pero que ya podían comprender, que tenían uso de razón. Esa era la asamblea. Y así empieza el 8 describiendo una reunión, trato de imaginármela, una reunión impresionante, ahí en la plaza principal de Israel. Dice que todo el pueblo se reunió. Había miles de personas ahí. Esdras dice que se subió a una plataforma que era un poco más alta y empezó a leer la ley de Dios. La palabra asamblea significa eso, congregación, y la palabra iglesia también significa congregación o asamblea. Entonces es totalmente claro entender que el pueblo de Dios, o nosotros, la iglesia, somos lo que en ese entonces era el pueblo de Dios para Israel. Para Dios, perdón. El pueblo de Israel para Dios. Somos lo mismo, la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Primero dice, el pueblo se reunió en la plaza y le pidió al maestro Esdras que les leyera la ley. Bueno, es increíble lo que vemos aquí del pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice que le pidió a Esdras que les leyera el libro de la ley. ¿Por qué lo hizo? Porque el pueblo de Israel tal vez tenía mucho tiempo de no leerla. Tal vez todo el cautiverio no lo hicieron. Y ahora estaban deseosos de leer la palabra de Dios. Estaban ambiciosos, o como se dice, hambrientos de conocer la ley de Dios. Y Esdras empezó a leer a ellos la ley de Dios. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Dice, el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro. ¿Saben? Pocas ocasiones la iglesia podría soportar o aguantar más de 45 minutos la lectura de un libro de la Biblia, ¿verdad? Y quisieran ya que, oye, está muy largo lo que está leyendo, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel escuchó por horas la ley de Dios, leyéndose y leyéndose. Hermanos, ¿será que hemos perdido el gusto por la palabra de Dios? ¿Será que hemos perdido la sensibilidad de todavía emocionarnos, conmovernos por la palabra de Dios? Ese es el punto. Cuando leemos la Biblia, ¿qué produce en nosotros? Miren lo que produjo en el pueblo. En el versículo 9 dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Le decían, tranquilos, no estén tristes, este es un día santo. Ahí está la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que lloró el pueblo?
cuando empezaron a escuchar la ley de Dios? No lo llevaban a cabo. Abrieron los ojos. Abrieron los ojos porque no llevaban a cabo la ley. La ley también. Ya tenían tiempo. Se arrepintieron. ¿Saben ustedes cuál es la ley de Dios que les leyó Esdras? Mosaico. Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pentateuco. ¿Les ha provocado a veces llanto el leer eso? Bueno, es que eso era para los judíos. Bueno, ok. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ha sacado de ustedes algunas veces lágrimas? Sí. Hechos, Romanos, Efesios. Sí. Cuando el corazón está deseoso de escuchar la palabra de Dios y cuando vemos en la Biblia algo que nos confronta, algo produce en nosotros. La explicación clara del mensaje les hizo sentir una convicción profunda del pecado. ¿Qué es lo que hacía? Esdras leía una porción de la ley y después de que Esdras terminaba de leer, había varios sacerdotes y estudiosos de la ley que se ponían a explicar el pasaje que leía Esdras. Hay quienes piensan que se juntaban en grupos pequeños, todo el pueblo, se distribuían los principales sacerdotes entre todo el pueblo y después preguntaban, después de leer una porción de la escritura, preguntaban, ¿hay alguna duda? Y algunos levantaban la mano, preguntaban y entonces les explicaban. Son como esos grupos pequeños. ¿Saben qué importante es las reuniones de grupos pequeños al final? A veces las reuniones de grupos pequeños al final las desgastamos solamente en saludarnos y pásame la ofrenda y le anotas y ahí nos vemos luego. En vez de, hey, ¿qué pensaste del tema que compartimos hoy? ¿Alguien quiere compartir algo de lo que alguien tiene una duda? ¿Y cuánto nos ayuda y nos retroalimenta? Incluso a veces nos sentimos bien desafiados cuando en los grupos pequeños hacemos seguimiento de lo que escuchamos o entendemos mejor algo. Pero lo cierto es que ellos lloraron porque tenían lágrimas de arrepentimiento. Efectivamente, el pueblo de Dios había leído, escuchado a través de la lectura algunas cosas que no estaban haciendo. Y eso les dio una convicción profunda acerca de lo que es el pecado, de lo que es no hacer la voluntad de Dios. Esto les trajo un dolor que se transforma en arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Eso es el arrepentimiento. Y luego, en los primeros 3 versículos del capítulo 9, fíjense lo que dice. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Tuvieron esa increíble asamblea con Esdras. Esdras les leyó la ley, les leyó los pasajes. Ellos escucharon y se conmovieron. Me recuerda mucho esa ocasión que Pedro les predicó a los judíos, ¿se acuerdan? Y que dice, cuando escucharon a Pedro decir, dice, se conmovieron y se pusieron profundamente tristes y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les da la respuesta. Ellos también se pusieron muy tristes de escuchar, porque reconocieron, hemos fallado ante Dios, no ante la gente, no ante las personas. Nos ha ido más o menos bien, pero le hemos fallado a Dios. Y después se fueron a sus casas, así como se los dijo Esdras y Nehemías, pero en 23 días después regresaron a otra asamblea. ¿Y qué hicieron en esa otra asamblea?
esto. Ellos se prepararon, hicieron un tiempo de confesión. Pero ese tiempo de confesión no fue así como rápido y órale. Ellos se prepararon, se fueron, oraron, ayunaron, sí pusieron en práctica algunas cosas de la ley que sabían que no estaban haciendo, como la fiesta de desenramadas, que es narrada en uno de sus capítulos, el capítulo 8, pero tuvieron un tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar, bueno, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué pasa con mi conducta? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con mis acciones? ¿En qué momento me perdí? Yo recuerdo cuando me convertí joven cristiano, o recuerdo cuando estaba en la cima dando tanto a Dios, pero ahora ¿dónde estoy? Ahora, ¿cómo es mi cristianismo? ¿Qué estoy haciendo? Y tal vez ven una diferencia. Ellos vieron esa diferencia y dijeron, queremos cambiar. Y llegaron, confesaron lo que habían hecho mal y se arrepintieron. Casi un mes de oración y ayuno y meditación sobre su conducta les llevó a tener esta actitud. Esta es nuestra iglesia, es nuestra asamblea, es la iglesia de Cristo en Cuernavaca, una reunión de hace unos 3 domingos. Es una increíble iglesia. Platicaba con Alberto ayer. Decimos, tenemos una iglesia increíble, con hermanos de corazones increíbles, es cierto. Una gran iglesia. Gracias a Dios. Tenemos ministerios increíbles, como el ministerio de la alabanza. Y dicen ustedes, bueno, ahí están los muchachos echando ganas. Bueno, es un ministerio sacrificial. Ellos llegan súper temprano, los domingos, 9 de la mañana, se preparan, los sábados tienen sus ensayos, y son constantes, mueven el equipo de sonido, etcétera. Es un gran ministerio, que además siempre buscan prepararse lo mejor para poder inspirar a la iglesia a alabar a Dios. Un gran ministerio de alabanza. Tenemos actividades también elaboradas por un ministerio de Hope que está tratando de ayudar a la iglesia otra vez a volver a la benevolencia, volver a ayudar a la gente necesitada, y lo citan. Yo veo a los muchachos citando, vamos a una reunión aquí y participan unos, otros sectores. Digo, puse estas fotos porque es las que yo saqué, pero yo sé que muchos sectores han empezado a participar, y qué bueno. Eso es animante de la iglesia, es animante de la asamblea de Cristo en Cuernavaca. Ya le voy a cambiar nombre, Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Tenemos increíbles hijos también de esta iglesia, ¿no? Ahí están los prejóvenes, pero hay también los chiquitos del Ministerio de Niños. Es una gran familia. Pero también tenemos algunos pecados. Sí, vamos, David. Y yo creo que necesitamos reflexionar en esto, sí, hermanos. No podemos perdernos solo en las cosas positivas. Si no somos capaces de ver nuestras debilidades, nos podemos perder el rumbo. Y lo increíble es que siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos, siempre tenemos la oportunidad de cambiar, siempre tenemos la oportunidad, porque Dios nos la da. Incluso a veces siento que Dios nos la provoca porque quiere cambios en nosotros. Falta de servicio en el liderazgo y ministerios, hemos visto eso. El grupo de liderazgo podría ser un grupo súper amplio y grande. Y hermanos, algunos de ustedes, no todos, bueno, pero algunos de ustedes tienen todavía muchos talentos para dar. Y los están dando en sus trabajos, los están dando en donde se mueven, pero en la iglesia no están prestando sus servicios. Falta también de que más personas levanten la mano y digan, yo quiero estar en ese ministerio. Bueno, tal vez no estoy bien, pero me voy a poner una meta. En este mes voy a trabajar tanto en mi relación con Dios porque quiero entrar a este ministerio. No pienses que es fácil entrar a un ministerio. Es que no me escogen. No te escogen. Y algunos a veces sí los escogen. Pero ¿por qué no luchamos por estar en eso? Falta de discipular, porque hay discípulos a veces que pueden pasar 1 o 2 o más meses sin pasar un tiempo de discipular.
¿Por qué? ¿No es eso pecado? Sí es. Díganme ustedes, tener tanto tiempo sin pasar discipulado, ¿no es pecado? Sí. Sí. Impuntualidad también. Podemos acostumbrarnos a decir, bueno, no hay problema si llego 5 o 10 minutos tarde a la reunión de la iglesia, porque no hay problema, o sea, de todos modos yo puedo entrar y me siento por ahí, o sea, a nadie le molesto. ¿Tú crees que eso es correcto delante de Dios? ¿Por qué nos permitimos eso? Falta de caballerosidad. Ya hace algunos meses o un año, no recuerdo, hablaba con la iglesia acerca de lo que a veces yo observo. Veo algunas de nuestras hermanas cargando bolsas, andando con sus muletas y sus mochilas, yo qué sé, batallando para encontrar incluso lugar. Pero veo pocos hombres acercándose rápido a ellas y decir, te ayudo, ven, te doy el brazo, te cargo tu mochila, te ayudo con esta bolsa, aquella cosa. Caballerosidad, hermanos. Quiten un poco el egoísmo que puede haber, especialmente en nosotros los hombres, y ayudemos a la gente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Arrepentimiento. Solo arrepentimiento. Desorden e indisciplina. ¿Cómo? ¿A qué me refiero ahí? No me refiero al desorden o la disciplina que cada quien podamos tener en nuestra vida secular, sino a la que tenemos cuando llegamos aquí a la reunión de la iglesia. Hemos hablado muchas veces, en el momento que empiecen las canciones de la iglesia, debemos estar en nuestros lugares listos para empezar a cantar. Si la reunión tarda 1, 2 o 3 o 10 minutos para empezar, con mayor razón, es para que todos estemos en nuestro lugar. Sí, podemos confraternizar con los de al lado, pero a veces estamos afuera. Empiezan las alabanzas y están todavía afuera. No sé qué haciendo, pues sí, platicando, resolviendo problemas, yo no sé. Pero aquí debemos estar a tiempo. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer una regla, vamos a cerrar las puertas, vamos a poner castigos. ¿Cree que es necesario? No tendría que haber nada de eso jamás, o sea, porque no somos una escuela o una cuestión militar, pero somos discípulos de Cristo y debemos buscar la puntualidad. El respeto, ¿no? El orden y el respeto. ¿El respeto a qué me refiero? A veces somos faltos de respeto. En nuestra reunión, cuando sin motivo urgente nos paramos por ahí y andamos moviéndonos, cuando alguien está aquí anunciando algún mensaje. Ellos, los que están aquí, necesitan su atención. Y es una falta de respeto pararse, irse por ahí. Yo sé, la cuestión de ir al baño no se puede negociar. Aquellos que lo necesitan, adelante. Pero quienes no se salgan afuera a resolver un problema, a ver qué pasa. No, hay que quedarnos aquí, hay que responder con respeto. El evangelismo o la falta de evangelismo también es una área en la que cada uno de nosotros debemos estar conscientes. ¿Cómo estoy en esa área? ¿Nos sentimos súper bien? Yo me siento súper mal cuando no estoy ayudando a alguien a estudiar la Biblia. Y digo, es mi vida, yo debo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy trabajador para la iglesia. Porque soy discípulo de Cristo. Y así ha sido desde que me convertí en cristiano. No quiero decir que siempre he tenido algún estudio de la Biblia, pero sí me incomoda mucho cuando no estoy ayudando a alguien a convertirse en cristiano. Si estás ayudando a alguien a convertirse en cristiano, amén, qué bueno. Si no estás ayudando a alguien a convertirse en cristiano ahorita, ¿qué deberías hacer? ¿Qué tendrías que hacer? A ver. Arrepentirme, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se demuestra ese arrepentimiento? Salir y compartir la fe. Bueno, pues tener un estudio, pues pero no puedes tener un estudio, te va a llegar a tu casa. Hay que ir y anunciar el evangelio. Hay que ir y compartir nuestra fe.
Pero algunos puede que dependamos más de que si en la charla se organiza un tiempo para compartir la fe, lo hacemos. Pero sinceramente piensa, ¿cuál fue la última persona a la que compartiste tu fe? ¿Invitaste a conocer de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y qué tan frecuente? También. Eso es importante. Ahora, no es para todos. Pero si es tu caso, es parte de, ¿no? Equipo de sonido, poco interés. Puse eso, porque sí. Habíamos tenido una dinámica de por sectores movilizar el equipo de sonido. Finalmente, por cuidar nuestro equipo y el hecho de no moverse tantas manos, cambiamos el plan a hacer un pequeño equipo. El equipo no ha funcionado como hubiéramos querido. ¿Saben quiénes son entonces los encargados del sonido? ¿Quiénes son los encargados del sonido? Alcen su mano los que todo el tiempo mueven el sonido. Ahí están. Los de la alabanza. Y Iván, que apoya también. Matías, a quien yo admiro y aprecio, sin que yo le haya dicho, haya tomado totalmente la responsabilidad de instalar todos los días entre semana. Pero, ¿por qué? Es que necesitamos que nos digan. Necesitamos, puede ser. Pero los muchachos a veces están aquí al final y hoy le jalan, ¿puedes ayudarme? Y ya viene alguien y les ayuda. Pero ellos son los que hacen todo esto, nada más. Ok, si no lo haces porque tal vez dices, o porque piensas, no debo hacerlo porque de esa manera puedo perjudicar el equipo de sonido, desde ahorita les aclaro, acérquense, ayuden. Y si no saben cómo, pregunten cómo pueden hacerlo. Pero necesitamos la colaboración de todos y yo creo que hemos retrocedido en este tiempo. Difícil reunirnos por charlas o familias. Levante la mano, líder de familia, y yo creo que sí, uno que otro vaya, que es bien fácil que tengan sus reuniones con su charla. 2, 3 líderes. ¿Por qué? ¿Por qué nos es tan fácil reunir a todos nuestros miembros? Ya no digo una vez a la semana, una vez cada 3 semanas. ¿Por qué? ¿No dice la Biblia que es una práctica reunirnos constantemente? ¿Por qué es tan difícil, hermanos? Porque estamos pecando. No estamos siendo constantes y obedientes a lo que dice la Biblia. Meses sin pasar tiempo discipulado, ya lo dije. Difícil encontrar nuevos discipuladores. Hasta eso. Todos cuando nos convertimos en cristianos recibimos ese reto. Practicar el discipulado, ¿verdad? Y dijimos, sí, yo sí voy a estar dispuesto a que me discipulen y también a discipular. Pero luego se nos olvida eso. Y ahora ya no estamos tan dispuestos. Lo puse en amarillo porque yo creo que todo esto viene del egoísmo, el pensar demasiado en nosotros nada más y no pensar en los demás, y es producto de una mala relación con Dios. Porque ¿quién tiene una tan buena relación con Dios y no hace esto? Es imposible. Solo una buena relación con Dios puede llevar a cabo esto. Ya leímos, el pueblo tuvo lágrimas de arrepentimiento. ¿Qué se espera de la iglesia? Allí también arrepentimiento. Y hoy quiero hacer un llamado a esto. Vayan a sus casas, tómense una semana, reflexionen en todo esto. Puse estas, pero puede haber más. Cada quien tiene las suyas, cada quien sabe muy bien en qué está fallándole a Dios, qué se les ha olvidado de lo que dice la Biblia. Vayan, reflexionen sobre la conducta. Yo me incluyo, también lo haré. Seré el primero en hacerlo, claro. Iré y reflexionaré esta semana. Antes de hacer ningún compromiso, sincérate contigo mismo y di qué, realmente qué estoy bien, qué estoy mal. Vayamos como el pueblo de Israel y comuniquemos esto a nuestros demás hermanos que no vinieron hoy. Y enseñémosles también a hacer esta reflexión. Una sincera reflexión.
Algunas escrituras quiero leerles solamente y ver qué producen. 1 Pedro 1:22 dice: ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. ¿Qué producen ustedes este pasaje respecto de las relaciones unos a otros? ¿Cómo andan? Sinceramente, ¿han estado amando a sus hermanos con todas sus fuerzas? Efesios 6:18 dice: no dejen de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Es un mandato. Díganme ustedes, ¿qué sienten en eso? ¿Es algo que hacen todos los días, constantemente? Gálatas 5:13. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Qué produce eso? Tal vez dolor. Híjole, la verdad es que yo no he estado sirviendo, no he estado ayudando. Efesios 6:15 dice: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. ¿De qué habla este pasaje? Compartir nuestra fe. ¿Cada cuánto dice? Siempre. Siempre listo. ¿Qué produce en cada uno de ustedes eso? Habacuc 2:20. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él toda la tierra. Respeto a Dios. No ese es el templo, pero esta es la iglesia. ¿Respetamos nuestras reuniones? ¿Qué produce eso en ustedes? Ese es el propósito de esta noche. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.